Desde hace bastante tiempo, yo siempre he pensado que la población humana, en cierto modo, estaba destinada a crecer exponencialmente de una manera casi ilimitada, lo que obviamente supone un gran problema para nuestro planeta. Pero hace unas semanas tuve la oportunidad de ver un vídeo del youtuber Mr. Santos, el cual os dejo en la descripción, y en el cual se trataba el tema de la sobrepoblación. A raíz de ese vídeo, la verdad es que me he interesado aún más por este tema y he decidido empezar a investigar y a sacar diferentes conclusiones. Para mi sorpresa, la verdad es que podría decirse que estaba bastante equivocado con respecto a ese incremento ilimitado, ¿no? Pero bueno, el objetivo de este vídeo es mostraros los datos y las conclusiones que he podido obtener, y las cuales he obtenido sobre todo gracias a informes y artículos de la Organización de Naciones Unidas y otras fuentes. ¿Cómo quiero plantear este vídeo? Pues lo que quiero mostraros a continuación es la teoría de la transición demográfica, que es una teoría en la que se apoyan la mayoría de demógrafos para demostrar las tendencias del crecimiento de la especie humana a lo largo del tiempo. Así que, dentro vídeo. Realmente, la teoría de la transición demográfica empieza a conformarse desde tiempos de la Revolución Industrial, pero no es hasta el siglo XX cuando hay algunos sociólogos y demógrafos que empiezan a darle forma a la teoría y que de hecho nombran el concepto de transición demográfica. Esta teoría sobre todo lo que pretende explicar es el paso de una sociedad preindustrial a una sociedad moderna e industrializada como la que conocemos hoy en día. Me he tomado la libertad de adaptar este gráfico para poder ir explicando las diferentes etapas de esta teoría y que así podamos entenderla mejor. Aproximadamente desde el año 10.000 a.C. hasta el 1700, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las diferentes civilizaciones que atravesó la humanidad tenían una característica en común, y es que presentaban tanto altas tasas de natalidad como también de mortalidad. Parece bastante obvio el porqué de estos datos, y es que a lo largo de la historia nos hemos enfrentado a muchísimas y diferentes pandemias, hemos sufrido las consecuencias de guerras y conflictos y, en definitiva, no contábamos con los avances tanto tecnológicos como médicos de los que disponemos hoy en día. Por lo tanto, ocurría que, aunque la natalidad fuese tan alta, la mortalidad infantil se llevaba a muchísimos niños, por desgracia, y esto hacía que la humanidad creciese a un ritmo de tan solo el 0,04% anual. Volviendo a nuestro gráfico, podemos ver cómo en esta primera etapa las dos magnitudes, natalidad y mortalidad, eran muy altas, pero en definitiva se anulaban entre sí. Esto dio lugar a una pirámide de población que era muchísimo más ancha en la base y que se iba acortando de una manera muy pronunciada conforme iba avanzando la edad. En el siglo XIX prácticamente todo cambia, y esto es por un hecho importante, la Revolución Industrial. Hay que tener en cuenta que este hecho marca el comienzo de una sociedad industrializada, como decía al principio. Y es en este momento cuando ocurren una serie de avances tecnológicos y sanitarios que mejoran considerablemente nuestra calidad de vida. Si antes nos enfrentábamos a epidemias, a guerras y a otros problemas que nos restaban años de vida, pues es a partir de este momento de la historia cuando esos problemas, poco a poco, gracias a nuestras mentes, empiezan a resolverse. Y esto hace que incremente no solo nuestra calidad de vida, sino también la esperanza de vida. En conclusión, ¿en qué se traduce esto? Pues en que, aunque la tasa de natalidad sigue alta, la mortalidad baja. Y como la mortalidad baja, ahora el balance en el crecimiento de la población empieza a ser cada vez más positivo, cada vez la población empieza a crecer más rápido. Bien, en esta gráfica de la web Our World in Data podemos ver, por un lado, el número de personas que habitan y habitarán nuestro planeta a lo largo del tiempo. Como ya dije anteriormente, hasta el año 1700 aproximadamente, el ritmo de crecimiento anual de la población fue de tan solo el 0,04%, pero se estima que ya para el año 1803 se llegó a los 1.000 millones de personas,
una cantidad que ya se había duplicado para 1928. Todo esto gracias a los avances tecnológicos y médicos que surgieron a raíz de la revolución industrial y que mejoraron nuestra calidad de vida y disminuyeron la mortalidad infantil. Si nos fijamos en la curva verde, es bastante increíble lo que ocurrió durante el siglo XX, pues si tenemos en cuenta que para 1999 se alcanzaron los 6.000 millones de personas, podemos decir que en tan solo 200 años se multiplicó por 6 el número de personas que habitaron nuestro planeta. Como sabemos, en la actualidad seguimos creciendo, siendo aproximadamente unos 7.800 millones de personas. Para 2050, la ONU estima que llegaremos a los 9.700 millones de personas y para 2100 debo decir que el dato que aparece en esta gráfica se queda corto, pues la ONU ya ha hecho nuevos cálculos y ha predicho que esa cantidad será de 11.200 millones de personas. La disminución en las tasas de mortalidad permitió que la pirámide de población característica del siglo XIX y sobre todo del siglo XX fuese, en esencia, una pirámide perfecta, mucho más ancha sobre todo en la base. Esto fue así porque la natalidad seguía siendo alta y ahora la supervivencia entre los nacimientos era muchísimo más alta, de manera que fue este periodo en el que se produjo la mayor explosión demográfica de la historia de la humanidad. Ahora bien, si volvemos a la gráfica anterior y nos fijamos en la tendencia rosa, podremos ver que el pico máximo de crecimiento anual de la población se alcanzó en 1968 con un 2,1%, pero parece que desde entonces no ha hecho más que bajar, de manera que actualmente estamos en torno al 1% y aún bajando. ¿Por qué ocurre esto? Pues para poder entenderlo, debemos pasar a la siguiente etapa propuesta por la teoría de la transición demográfica. Tal vez pueda sonar contraproducente, pero el progreso suele ir ligado a un efecto negativo en las tasas de natalidad. ¿Por qué esto así? Pues bien, el progreso suele ir acompañado de un cambio en los estándares y en el modo de vida de la sociedad. Hoy en día vivimos en un mundo tecnificado, en el que cada vez más personas tienen acceso a una educación y al uso de las nuevas tecnologías, y todos estos elementos hacen que hayamos cambiado nuestra forma de vivir la vida, nuestra forma de ver el mundo y muchos de nuestros aspectos culturales y sociales. Hoy en día tenemos la oportunidad de vivir una vida muy diferente e impensable hace décadas, y esa libertad a la hora de vivir diferentes experiencias y de configurar nuestra vida de un modo u otro ha hecho no solo que la edad media de las madres primerizas aumente, sino también que las tasas de natalidad disminuyan progresivamente. En la actualidad, las tasas de mortalidad siguen cayendo, aunque a un ritmo mucho más lento, y también están bajando las tasas de natalidad. En la pirámide de población, esto se ve reflejado mediante una disminución del área en la base de la pirámide, es decir, en los sectores infantiles debido al menor número de nacimientos con respecto a la etapa anterior. Sin embargo, la población adulta y de la tercera edad sigue manteniendo su proporción y volumen en la pirámide. Algo que me llamó bastante la atención del vídeo de Mr. Santos fue la postura que empresarios como Elon Musk o Jack Ma tienen sobre el futuro de la población, y es que ellos, a diferencia de otras personalidades como por ejemplo Bill Gates, creen que en el futuro no se producirá una sobrepoblación, sino un colapso poblacional. I'm worried about the birth rate, which you alluded to earlier. Contrary to, most people think we have too many people on the planet, but actually this is an outdated view. This is assuming that AI is fine, assuming that there's a benevolent future with AI. I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Collapse. I agree. I want to emphasize this. The biggest issue in 20 years will be population collapse. Not explosion, collapse. La verdad es que la primera vez que escuché esta charla no tenía muy claro el porqué de ese colapso, pero si nos fijamos en los datos de las tasas de natalidad y la esperanza de vida actuales,
podemos darnos cuenta de que nuestra sociedad está envejeciendo paulatinamente, sobre todo en zonas desarrolladas como Europa o Norteamérica. Vale, sí, nuestra población está envejeciendo, pero ¿qué tiene esto que ver con el colapso de la población? Lo cierto es que la esperanza de vida es cada vez mayor, y esto ha permitido a muchas personas nacidas a principios y mediados del siglo XX entrar ahora a la tercera edad, de manera que este sector de la población crece cada vez más. Si bien esto es algo bueno y digno de admirar sin duda, por otro lado tenemos que tener en cuenta que la proporción entre personas en condición de trabajar y personas retiradas es cada vez menor. Para hacernos una idea de esto, podemos comparar las décadas de los años 50 y 60 con la actualidad. En el primer caso, por cada persona retirada, existían en torno a 8 trabajadores capaces de aportar al tejido productivo del Estado para financiar las pensiones y planes de retiro. Sin embargo, hoy en día esa proporción, ese número de trabajadores, se ha reducido a 3 y sigue bajando. El problema de mantener a una población cada vez más envejecida con un sector laboral cada vez más pequeño es bastante notable, y es que nunca en la historia nos habíamos enfrentado a un fenómeno demográfico como este. Por eso, hoy en día, muchos gobiernos ya están tomando medidas para tratar de equilibrar esta situación en el futuro, aunque también hay que decir que el sistema de muchas otras naciones no se sostiene sobre sí mismo y en el futuro serán necesarios cambios bastante grandes para que tanto la sociedad como la economía sigan funcionando. Personalmente, algunas de las medidas que más apoyo en este proceso son la educación y concienciación de la sociedad, así como la apertura de políticas de inmigración, siendo esto último muy importante para mejorar la producción de un país y especialmente por la situación futura que van a vivir los países subdesarrollados y de la cual hablamos ahora mismo. Según la División para el Estudio de Población de Naciones Unidas, el incremento de habitantes hasta los 11.200 que se estima para 2100 se concentrará en zonas muy concretas del planeta, como por ejemplo en la India, que superará dentro de poco a China como el país más poblado. Además, tendrán relevancia algunos países del sudeste asiático, de Oriente Medio, pero sobre todo del África subsahariana, donde la ONU estima que se concentrará más del 50% del crecimiento en las próximas décadas. Ahora bien, ¿por qué esto así? Pues debemos tener en cuenta que muchos de los avances sanitarios y tecnológicos con los que contamos desde hace tiempo en zonas desarrolladas llegan, por desgracia, a cuentagotas a países subdesarrollados, como es el caso del continente africano, donde están viendo poco a poco la luz en cuestiones como el agua potable, la sanidad o las nuevas tecnologías. Esto está provocando que poco a poco disminuyan las tasas de mortalidad infantil en estos países y se produzca una explosión demográfica como la que zonas como la europea o norteamericana vivieron hace décadas. Esto hará que en el futuro las naciones africanas puedan beneficiarse de lo que se conoce como dividendos demográficos. Este es un fenómeno que tiene lugar justo después de la explosión de natalidad, ya que todos esos niños crecerán hasta convertirse en personas en calidad de trabajar, lo cual aportará muchísimo al tejido productivo del Estado. Antes insistía en la apertura de los planes de inmigración porque personalmente creo que podemos aprovecharnos de este dividendo demográfico en zonas en envejecimiento para poder mejorar nuestra economía al tiempo que también mejoramos la igualdad y el enriquecimiento social. Como ya hemos podido ver en el mapa interactivo anterior, Eurasia y América irán disminuyendo su población progresivamente, pero incluso África, tras pasar esa explosión poblacional debido a los avances tecnológicos y médicos, también sufrirá una disminución en el crecimiento de su población, lo cual hará que lleguemos a un punto en el que se equiparen las tasas de natalidad y de mortalidad. Este es un fenómeno que la ONU calcula para principios del siglo XXII, más allá de 2100, cuando la verdad las cosas son todavía algo difíciles de predecir. Lo que sí está claro, sin duda, es que si bien antes el aumento de la población se veía frenado por una alta mortalidad, en el futuro se verá frenado por una baja natalidad.
De este modo, espero haber podido responder a la cuestión inicial del vídeo. No estamos destinados a sobrepoblar nuestro planeta de una manera ilimitada, sino que la población, dentro de este y el próximo siglo, tenderá a regularse, aunque también es cierto que no sabemos lo que ocurrirá a muy largo plazo. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así te recuerdo que puedes leer más información sobre este tema en mi artículo del blog de Kaizen 21 y también puedes suscribirte y seguirme en Instagram. Muchas gracias.